Vamos a ver si lo logramos, pero la idea es que cualquiera de ustedes que se anima o tiene algo, hay una piedrita ahí que no permite avanzar, levante su mano y diga: Fabián, ¿cómo es esto? Explícame esto. ¿Hay libertad para hacerlo? Espero que no sea un monólogo, porque en definitiva estamos acá para que el Espíritu de Dios logre lo que se propuso en nosotros. Es que Cristo se ha dado a conocer. El Evangelio es revelación, no es otra cosa. Ustedes imagínense que tienen que ir a dar un examen y se estudian un libro de 3.000 hojas sobre una persona. Estudian durante años y llega el día, la crisis, ¿no es cierto? El examen es un día de crisis. Es en el momento en que ya me empieza a doler la panza del día anterior para ver si justo cuando me haga la pregunta yo me voy a acordar justamente de eso, y el día anterior, no me acuerdo de nada, ¿no es cierto? Y todas estas cuestiones. Y de repente, al mismo lugar, se presenta alguien que no estudió nada de todo ese libro sobre esa persona y puede describir a esa persona 1.000.000 de veces mejor que yo, por un simple hecho: él la está viendo. El Evangelio es revelación, no es información de una persona en la que decimos creer. Es evidencia. La estamos viendo, la estamos oyendo y estamos entendiendo quién es Él por el Espíritu. El resto es creencia, pero el Evangelio es evidencia, es revelación. Amén. Entonces, para que esto ocurra, nosotros debemos ser engendrados por el Espíritu, y para que el único Maestro que nos puede revelar a esa persona, que es Cristo, esté en nosotros y produzca la obra que se propuso hacer en nosotros, para que el propósito eterno de Dios, que es el plan de Dios eterno desde antes de que todo fuera creado, se cumpla en nosotros. Así que, como el ser humano piensa en imágenes, pero lo comunican palabras, ¿verdad? Yo le digo a ustedes color verde, ustedes ya en su cabeza están viendo algo de ese color, pero no están pensando en la palabra color, en la B corta, en la E, ¿no es cierto? Porque lo que uno dice, uno lo piensa en imágenes, pero en definitiva lo termina comunicando en palabras. Así que, ¿de qué manera la Escritura se convierte en lo que yo puedo ver, en una revelación de lo escrito? Solo por el Espíritu esto puede ocurrir. Así que les invito conmigo, por favor. Cierren sus ojos, podemos cerrar nuestros ojos, por favor, y oramos. Señor, siempre que estamos reunidos bajo la autoridad de tu santo nombre, estamos con un corazón completamente deseoso y hambriento de que acontezca en nuestra vida tu Hijo, Señor, que tu Hijo sea revelado, tu palabra, tu poder, tu gracia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo nos acontezca. Por eso que renunciamos a nuestra autosuficiencia, a nuestra vanagloria, orgullo, codicia. Renunciamos al temor de los hombres y te rogamos por libertad. La libertad poderosa en la que están los hijos de Dios. Renunciamos al enojo, a la amargura. Sometemos todo espíritu a la autoridad de Jesucristo y renunciamos a Satanás en todas sus obras y en todas sus formas, y nos sometemos a Cristo y su palabra por amor
y por gloria de tu santo nombre, por el bien supremo de tu iglesia, que es Cristo en nosotros, y por el alcance de los perdidos en todas las naciones, Señor, lograron en nosotros glorificarte en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que cuando vino Cristo logró que de todos los pueblos se haya hecho un solo cuerpo. Una de las señales fundamentales de la madurez de la iglesia, como el cuerpo de Cristo, es que el vocabulario que comunicamos, el lenguaje que comunicamos, pasa del yo, del mí, al nosotros. Ustedes no van a encontrar en el lenguaje apostólico otra expresión que no sea el nosotros. Porque pasamos de los muchos al uno. Cuando nosotros fuimos a Dios, fuimos de forma individual, porque cuando el hombre pecó, salió de Dios y ya no estaba más en el uno de Dios. Ahora es toda gente individual, destituida de la vida de Dios, y llegamos así individualmente a Dios. Pero cuando llegamos a Dios, inmediatamente nos coloca en el cuerpo de su Hijo. Y ahora ya no funcionamos en forma individual, sino que ahora estamos en uno, en el cuerpo. Funcionamos, somos miembros de una persona, que es Cristo mismo. Así que nadie que esté en el cuerpo de Cristo puede decir, bueno, es mi vida, yo tomo mis decisiones, no le hago mal a nadie. No. Si estás en Cristo ya no hay un mí, ya no hay un yo, sino que ahora somos nosotros. Porque todo lo que me ocurre a mí le ocurre al cuerpo, y lo que ocurre al cuerpo me ocurre a mí. Amén. Y ese cuerpo tiene una mente, que no es mi mente, ni la de mi hermano, es la mente de Cristo, en la cual nosotros estamos. Esa mente es un estado de gobierno. No hay ningún miembro en el cuerpo que tenga voluntad propia. Todo lo que está en el cuerpo es gobernado por la cabeza, que es Cristo. La mente de Cristo nos gobierna. Y todo lo que ella piensa, lo que desea y lo que expresa, es la voluntad del Padre. Es el bien supremo. Es la vida eterna, abundante y perdurable. Cuando nosotros entendimos esto, con gozo nos negamos a nosotros mismos, porque sabemos que todo lo que deseamos en forma individual se convierte en un obstáculo, en un estorbo para el bien supremo, para la expresión maravillosa de esa vida abundante. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, nos enamoramos de esa cruz. Nos enamoramos de esa negación de uno mismo. Por eso dice, el reino de los cielos es como un hombre que encontró un tesoro y se dio cuenta que el valor de ese tesoro era infinitamente superior a todo lo que él poseía. Entonces fue y dice, y gozosamente vendió todo lo que tenía. Gozosamente. Cuando nosotros entendemos el valor infinito del tesoro de Cristo en nosotros, gozosamente renunciamos a todos nuestros deseos miserables, mundanos, terrenales, temporales, que tienen fecha de vencimiento y que terminan en el cementerio, hermanos. Entonces canjeamos toda nuestra vida por el tesoro de carácter eterno que es Cristo en nosotros. Así que estamos comprometidos para expresar la gloria de Dios. Fuimos creados para expresar Dios. Fuimos creados para disfrutar, deleitarnos y expresar su gloria. Ese es el motivo por el cual Dios creó
todas las cosas, inclusive tu vida y la mía. Fuimos creados para expresar el valor del uno. Amén. Y cuando Dios nos da su Espíritu, lo que hace y lo único que hace es formar a Cristo en nosotros. Edifica el cuerpo, forma el cuerpo, modela el cuerpo. Es la obra, única obra fundamental del Espíritu Santo de Dios. No hace otra cosa. Y Jesús lo dijo, miren, Él no hace otra cosa más que hablarles de mí, más que revelarles mi persona. Todo lo que yo soy y todo lo que produzco va a ser revelado por el Espíritu. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Amén. Entonces, no hay otra cosa que hace el Espíritu, digo yo, por esta cuestión de que tal vez uno le dice al Señor, Señor, dame fuerza, dame fortaleza. No. El Espíritu no hace eso. ¿Qué hace el Espíritu? Todo lo contrario. ¿Qué me dice? Subite a la cruz. Todo lo que está en vos tiene que morir. Si Dios te da fuerza, vas a hacerlo con tu fuerza. Pero si vos te subís a la cruz, estás crucificado juntamente con Él, no sos vos quien va a la batalla. ¿Quién va? Cristo por mí. Por eso la palabra dice, si Dios es por nosotros, no con nosotros. No es que yo haga las cosas con la ayuda de Dios. No. Yo estoy crucificado juntamente con Él. Y no hago yo la obra, la hace Él por nosotros. Así que olvídense, si Él es por nosotros, ¿quién? Porque no somos nosotros. Si nosotros vamos a pelear con el diablo, nos llena la cara de dedo. Pero si pelea Él, estamos peleando. Es una batalla que no está en el futuro. No es algo que Jesús tenga que enfrentar. No es algo que Cristo enfrente. Es una batalla que ya ocurrió. Cristo ya venció. Por eso la iglesia, cuando dice vamos a conquistar, resistencia para Cristo, olvídate, no existe esa posibilidad. La única batalla que había que pelear, Cristo ya la peleó y ganó. Triunfó sobre la muerte. Y todos los que están en Él son más que vencedores. ¿Por medio de qué? De aquel que nos amó. Él ya venció. Por lo tanto, todos los que están en Él son vencedores, porque somos parte del cuerpo de aquel que ya venció. Lo que hay que dar a conocer es la victoria de Cristo al mundo. El Evangelio es un hecho consumado en la eternidad de Dios que tiene que darse a conocer, tiene que ser notificado. Amén. Así que el Espíritu, cuando obra en nosotros, nos hace hablar un lenguaje corporativo. Habla de un cuerpo. ¿Está bien? Dios no trata problemas personales. Mire que le estoy tirando una bomba y sé que... cuando usted tiene un problema, algunos de ustedes tienen un problema en su riñón, póngase, el médico nos dice, miren, le vamos a sacar el riñón, déjelo más o menos un par de semanas, vemos si lo podemos arreglar, después lo llamamos, cuando más o menos esté solucionado, lo viene a recoger y se lo volvemos a poner. No es como un mecánico, ¿verdad? Sino que cuando algo en nuestro cuerpo está enfermo, se trata, ¿dónde? En el cuerpo. Toda la vida se ajusta en el cuerpo. La verdad se ajusta en el cuerpo. Porque Dios no nos habla a nosotros. Ni a vos, ni a vos, ni a vos, ni a mí. ¿A quién le habla? A su Hijo. Le habla al cuerpo. Le habla solamente, hay una sola mente que puede entender y hacer tangible todo lo que el Padre dice. ¿Quién es esa mente?
la mente de Cristo. Dios le habla a la mente de Cristo y todo lo que el Padre le habla al Hijo, el Hijo lo revela, lo hace tangible y lo comunica al cuerpo, del cual nosotros somos parte, miembros de Él. Amén. Así que nadie puede decir, bueno, mi vida. No. Sos parte de un cuerpo. Yo me voy a tomar la libertad de hacer unos dibujitos. Bueno, no soy dibujante. Soy arquitecto, pero no le saquen foto, es apenas un garabato. Pero cuando la palabra de Dios, todas las cartas apostólicas están articuladas de la misma manera, nos tiene que llamar la atención. La palabra de Dios dice en Cristo, y todo el tiempo en Cristo. ¿Por qué? Porque siempre se expresa de la misma manera y no de otra. Es porque el Evangelio consiste en que Dios nos colocó en el cuerpo de su Hijo. Amén. Y cuando ocurre este milagro, cuando somos engendrados por el Espíritu, ocurre esto. Miren, disculpen. Vamos a hacer esto. Más o menos, se parece un amigo, pero no. Vamos a hacer una clara separación. Esto es Adán, ¿sí? Y esto es Cristo. Cuando nosotros, ¿sí entienden de qué manera somos transportados de Adán a Cristo? Miren, supónganse que hubiera un chino que quiere ser argentino. Aunque hay muchos argentinos, ustedes no tienen acá, sí, ¿no? Supermercados chinos. Bueno, voy al chino, como uno dice. Pero por más que se haga nacionalidad, él no puede convertirse en un argentino. Si uno le hace un examen de ADN, va a saltar quién es el padre y quién es la madre, ¿verdad? Porque hay una genética, hay un ADN. ¿Cuál es la única manera que un chino se pueda convertir en argentino? Bueno, que se muera y que nazca en Argentina. Y esa es la única respuesta que Dios proveyó. Todo lo que está en Adán tiene que morir en Adán y nacer en Cristo. O sea que el nuevo nacimiento es la única solución que Dios proveyó para estar en Él. Amén. Así que de la única manera que yo puedo ser trasladado de Adán a Cristo es a través de una cruz. ¿Está bien? A través de una cruz. Yo voy a Cristo a través de la cruz. Tiene que haber una muerte y una resurrección. Ahora, para que vamos a distinguir, ¿no es cierto? Adán es oscuridad, Cristo es la luz, Él es la muerte y Cristo es la vida. Amén. Así que nosotros somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora, Cristo es la luz, pero la luz no salva. La luz solo me permite ver. ¿Y qué es lo que me permite ver la luz? Bueno, a Cristo. Cuando yo soy trasladado, necesito la luz de Cristo para que yo se me pueda revelar que todo lo concedido, todo, o sea, a Cristo y todo lo que hay en Él. Porque la palabra de Dios dice esto, miren, supónganse que estos somos nosotros. Dice que la naturaleza de Adán
permanece con nosotros. Y ahora se despertó en nosotros, se manifestó la vida de Cristo. La palabra de Dios dice que estas dos naturalezas son diferentes, completamente opuestas entre sí, pero coexisten. Entonces, Pablo está explicando en todas sus cartas apostólicas, fundamentalmente y muy claramente en la carta a los Romanos, que está diciendo: hagan morir por el Espíritu las obras de la carne. Por el Espíritu. ¿Está bien? ¿Y de qué manera? Así, tomando ¿qué? Cada día. ¿Amén? ¿Para qué? Para que el Espíritu de Cristo crezca y la carne disminuya. A ver. Y entonces, por ejemplo, 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Para qué? Para la iluminación ¿de qué? Del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En dónde? Mediante su Hijo. ¿Quién es que nos revela la gloria del Padre? El Hijo, solo el Hijo. Aparece la luz y me permite, mediante su Hijo, ver la gloria. Me permite verlo. Amén. Así que tiene que entrar la luz para que yo pueda ver todo lo concedido. Dicen: búsqueme a mí, solamente a mí, mi reino y mi justicia, porque todas las cosas están ¿qué? Añadidas en Él. Porque en Cristo nos fueron concedidas todas las... Es interesante que le diga cosas. Serán añadidas todas las cosas. Nos fueron concedidas todas las cosas. Qué interesante digo esto, porque en Cristo está el amor, el gozo, la paz. Ahora, cuando todos los atributos de Cristo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y uno dice: no tengo paz. O sea, Dios tiene que restaurar mi paz. ¿No escucharon algo? Mi gozo. No. Nunca se rompió el gozo, porque nunca se rompió Cristo, porque Cristo sigue estando igual que siempre y vino completo y sigue estando completo, solo que lo voy a explicar de esta manera. Voy a explicarlo de esta manera. Dice que la carne es un velo. Supóngase que esto es un velo, que son los deseos de la carne. Todo lo que mi carne anhela, que no es la voluntad de Dios, todo lo que no es la voluntad de Dios, no me permite ver el tesoro que es Cristo. ¿Está bien? ¿Qué son las denominaciones? Los casi 45.000 grupos distintos evangélicos en el mundo. Es porque todavía sigue figurando la imagen del intérprete. ¿Qué es la imagen del intérprete? Lo que yo no veo de Cristo, ¿qué hace el hombre? ¿Se lo imagina o no? Entonces aparece acá alguien que mira esto y dice: esto que no sabemos cómo es, ¿verdad? Para mí es de esta manera. Este viene y dice: no, disculpa, no te quiero ofender, pero para mí esto es de otra manera. Viene otro y dice: no, para mí esto, discúlpenme ustedes dos, serán buenos cristianos, pero para mí eso es de otra manera. Y aparecen los diferentes grupos. ¿Por qué ven de diferentes maneras? Cuando Pablo dijo: hablen todos una misma cosa, tengan todos un mismo parecer, una misma mente, la expresión de Cristo en nosotros produce un mismo sentir.
¿Por qué? Porque eso solo produce el Espíritu y porque el Espíritu expresa revelación, evidencia. Entonces, supónganse que yo le hablo a ustedes de una persona que ustedes no conocen. Y si yo pudiera meterme en la mente de cada uno se la estaría imaginando de diferente manera. ¿Cuándo lo que ustedes están imaginando se unifica en todos? Cuando la persona que estamos imaginando se para acá delante de ustedes y ustedes ya la ven y ahora todos entendemos lo mismo, hablamos lo mismo, sentimos lo mismo. Cuando Cristo se revela, la imaginación humana desaparece y podemos hablar todos una misma cosa. Amén. Así que cuando yo renuncio a lo que mi carne desea, ¿verdad? Supónganse que tu suegra te hace algo, no sé por qué digo suegra, bueno, a alguien, y vos que querés como que ahorcarla, ¿verdad? Un ejemplo. Y entonces vos, ¿qué haces en ese momento? Mirás el modelo, que es Cristo, que no está en alguna parte, está en mí. Que en vez de ahorcarla, ¿qué hizo? Se murió por ella, ¿verdad? Entonces, negás los deseos de la carne para hacer los deseos de Dios. Que no intenta demostrar la culpabilidad del otro, sino que se muere por el culpable. Que ama al que no lo merece. Que bendice al que lo maldice. Que perdona a quien no merece ser perdonado. Y entonces los deseos de la carne, ¿qué pasa? Se debilitan. Y se deja ver ¿quién? Cristo. Y entra la luz. Y le veo. Y la gente lo ve. Porque me ve más parecido a Jesús. Porque hay más Cristo en mí. ¿Quién es Cristo en la tierra? La expresión de su iglesia es la expresión de Cristo, del cuerpo espiritual de Cristo en la tierra. La única manera que el mundo tiene para ver a Cristo es a través nuestro. Entonces uno puede decir, bueno, pero mira lo que me hizo. Amén. No es cualquier cosa. Vos porque no estás en mis zapatos. ¿Ustedes saben por qué dos hermanos se tienen que reunir para solucionar un problema que tuvieron entre ellos? Una ofensa, ¿no? Se reúnen. Bueno, hablalo con tu hermano. Soluciónenlo. Van y hablan con su hermano. Y le dicen, mira, fue inmadurez. Disculpame, no. Disculpa, fui yo. Bueno, en el mejor de los casos, ¿no? Así que perdoname vos, bueno, perdonamos, nos abrazamos, lloramos juntos, le pedimos perdón al Señor y dale para adelante. ¿No es cierto que suena bien eso? ¿No es cierto que parece romántico? Es lindo, ¿no? Pero ¿saben por qué tuvieron que hacer eso? Porque la ofensa, la deuda, no estuvo resuelto en la cruz de Calvario. Lo resolvieron entre ellos, pero no estuvo resuelto en la cruz del Calvario. Toda deuda ya fue pagada por Cristo. Mi hermano no me debe nada. Y no importa lo que me haga. Eso es Cristo en mi vida. Es la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es que alguien justo está muriendo por los injustos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando aparece un problema entre dos hermanos, la culpa la tiene el otro. ¿Y sabe quién se muere? Yo. Eso es Cristo. Esa es la justicia de Cristo. Uno comete un delito. Es el victimario, ¿verdad? Y el otro es la víctima. Ahora, ¿quién tendría que ir preso? Bueno, el que cometió el delito. Pero en el caso de la justicia de Cristo, el inocente murió por los culpables. ¿Y saben cómo lo hizo?
poniendo el gozo delante de Él. Tomó la cruz y menospreció lo oprobio, la vergüenza, la humillación, por la gloria del Padre y por vernos a nosotros salvados en Él. No hay otra justicia para los hijos de Dios que no sea la justicia de Cristo. No se solucionan los problemas hablando, hermanos. Muriendo se solucionan. ¿Qué importa quién tiene la razón? La razón la tenía Cristo y murió Él en nuestro lugar. Dios lo tiene que lograr, ¿verdad? No vamos a pasar de acá a acá si no es a través de la cruz de Cristo. Hay muchas cruces en la vida, ¿verdad? Una enfermedad, situaciones familiares, angustias, dolores en la vida. Todas esas pueden ser cruces en nuestra vida, pero hay una sola que te traslada de muerte a vida. Esa cruz es la cruz de Cristo. Hay una justicia establecida que nos redimió y es la nueva justicia de Cristo que antes ignorábamos y que ahora nos tiene enamorados, que nos vuelve locos. Dios lo tiene que lograr, hermano. Tiene que ocurrir. No podemos seguir siendo niños inmaduros, resolviendo situaciones como lo resuelve el mundo. La justicia de los hombres se mueve por lo que le parece bien, lo que le parece mal, lo que le parece justo, injusto, razonable o no. Ese es otro árbol. Ese es otro árbol. El árbol del conocimiento del bien y del mal evalúa quién tiene la razón, cuál estuvo bien y quién estuvo mal. Pero Cristo, que es la figura, que es la sustancia del árbol de la vida, elige morir por nosotros, aunque nosotros no lo merezcamos. Y nos salva, y nos redime. Y no va a haber una iglesia que exprese vida, redención, salvación, a menos que estemos dispuestos, siendo inocentes, a morir por el culpable. Miren, nosotros no vamos a lograr la unidad de Cristo. Llegamos tarde, Cristo ya la logró. Nos reunió en Él, estamos unidos en Él. Lo que hay que hacer es guardar la unidad, porque eso ya fue concretado. Guarden la unidad. O sea, exprésense como lo que son. Toda la mente apostólica dice, conviértanse en lo que ya son. Entonces, nosotros somos esto. ¿Sí? O sea, Cristo está completo en nosotros. Pero no me expreso en el amor de Dios. A veces me falta el gozo, la paz, la paciencia. ¿Verdad? Pero no porque se haya ido, no porque se la tenga que pedir a Dios, porque Cristo ya está en mí. Si yo le pido a Dios amor, gozo, paciencia, estoy perdiendo el tiempo. Estoy esperando un colectivo que ya pasó. Porque eso ya me fue concedido en Él. Todo me fue concedido en Él. Lo que hay que hacer es matar la carne para que Cristo sea manifestado en nosotros. Por eso el Espíritu Santo no nos da fuerza, nos debilita, porque el poder de Dios se expresa y se manifiesta y se perfecciona ¿dónde? En nuestra debilidad. Este hombre tiene que estar las 24 horas, ¿qué? Crucificado. Cuando este hombre se baja de la cruz, hace un desastre. Pablo dice, yo estoy las 24 horas del día crucificado, para que no se exprese este Pablo, sino Cristo en mí. Amén. Recuerden, las dos naturalezas están en nosotros y coexisten. Por eso el abordaje no es esforzándome para ser como Cristo, sino es muriendo para que Cristo viva su vida
a través de mí y me modele a su imagen. Amén. O sea que recuerden, las escrituras, cuando uno lee las escrituras, no produce un deseo. Las escrituras expresan, comunican y explican ese deseo que ya fue manifestado. Cuando la vida de Dios ya se manifestó, yo empiezo a amar al que antes no podía amar. Y digo, ¿y qué me pasa? No soy yo. ¿Y qué hace la escritura? Explica la experiencia apostólica, lo que me está ocurriendo. Hace unas semanas, porque la pandemia trajo modelos, situaciones que nunca habíamos vivido antes, ¿no? Que es una iglesia pastoreada por YouTube, ¿verdad? Entonces, nos escribía gente de todas partes del mundo y nos escribió un chico que contacta ahí al Instagram de Silvana, de mi esposa. Le dice, mire, yo me llamo Agustín y no conozco a ningún cristiano, pero yo nací de nuevo hace 10 meses en un vivo de Fabián y tengo los dones del Espíritu. Soy otra persona y no me esforcé para que eso ocurra. En mi casa nadie lo puede creer. O sea, yo nunca más permití que mi mamá levante la mesa o lave los platos. Mi mamá no lo puede creer, pero yo no lo puedo evitar. Y me doy cuenta que no soy yo, sino que hay alguien que vive en mí, que no soy yo, que se está expresando y se está manifestando. Y yo necesito contactar a algún cristiano para que me explique un poco más de todo lo que me está pasando. Entonces, escuchen esta porque es genial. Dice, vivo a 2 horas de donde ustedes se congregan. Le quiero hacer una pregunta. ¿Eso es una excusa? ¿Ofendo a Dios? Porque nosotros lo resolvemos de otra manera, ¿no es cierto? No, llueve. Vamos el próximo domingo. Entonces, él estaba diciendo, no entendía nada. Nunca nadie lo había discipulado. Pero se había manifestado la vida y él no quería ofender al Cristo que habitaba en él. Si esto es una excusa, yo me tomo un helicóptero, pero voy. Entonces conseguimos una familia que vivía cerca para que lo traiga. Y viene y me dice, Fabi, yo amaba los boliches, los aborrezco ahora. No sé qué me pasa. Entiendo, o sea, sé, digamos, por lo que me están explicando lo que pasa, pero no lo estoy provocando yo. Yo soy todo lo contrario a lo que se me está manifestando en la vida. ¿Sabés qué quiero, Fabián? Que alguien me golpee en la cara para poder ofrecerle con gozo la otra mejilla, para que logren ver a Cristo en mí. Yo por adentro decía, ¿cómo? Esto, que se suba al púlpito y le hable a los líderes, ¿verdad? No. Nadie jamás le había explicado nada. No era un hombre adoctrinado. Ahora la Escritura le iba a explicar lo que el Espíritu ya había producido en él. Ese deseo, ese hacer por su buena voluntad. Es el Espíritu quien produce en nosotros el querer y el hacer, el deseo y el obrar. No nosotros, hermano. Cuando uno mira la Escritura, entiende algo que está perfectamente aclarado en la Escritura. Y es que Dios, cuando mira, no ve un montón de gente. Ve 2 hombres. Solamente 2 hombres. Esto lo estuvieron viendo, ¿verdad? Dios ve a Adán y Dios ve a Cristo. Nada más. ¿Saben qué quiere decir eso? Que tu experiencia no cuenta para Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que vos podés ir a un cementerio y ver un hombre que tal vez asesinó 20 personas y otro que fue un buen padre, un buen hijo,
pero todos están muertos de la misma manera. Vos no te preguntás quién está más muerto que quién. Todos están muertos de la misma manera y no cuenta la experiencia de cada persona. Lo que Dios dice, todo lo que está en Adán está muerto. Esto es muerte. Pero si estamos en Cristo, nueva criatura sos. O sea que no podemos hacer absolutamente nada para ser una nueva criatura. Pero si estás en Cristo, ya sos una nueva criatura. Dios solamente ve todo lo que está en su Hijo. Y la Escritura lo explica de esta manera. Dice que cuando nosotros nacemos en Adán. ¿Y cómo es que ocurre eso? Bueno, dice la Escritura que cuando Adán pecó, todos morimos en él. Cuando él murió, todos morimos en él. ¿Qué quiere decir? ¿Vieron como si, ponele, tu abuela hubiese muerto a los 3 años, tu mamá y vos hubiesen muerto en ella? Cuando Adán murió, todos morimos en él. Pero Dios lo resuelve enviando un segundo Adán. El segundo hombre y el postrer Adán es Cristo, que hizo todo lo que no hizo el primer Adán y fue obediente al Padre en todo y trajo la vida. Y entonces, todo lo que está acá tiene la posibilidad de ser trasladado a este Adán. Y lo hace por medio de la cruz. Pero el que se crucifica es Él. Él pagó. No nosotros. Pagó Él. Y eran todos los que quieren, por la fe, estar en aquel que murió y resucitó, son recibidos. Y somos herederos de una victoria eterna que no depende de nuestra obediencia, sino de su obediencia. Amén. Digo esto y vieron que la ideología de género es una ideología que no reconoce la naturaleza, sino que hablan de género. Entonces, se definen como se perciben, ¿no es cierto? Entonces, un hombre puede percibirse como un pájaro, ¿no? Y se sube a un 10º piso, va al balcón y se tira porque es un pájaro. Pero la realidad está en el asfalto, ¿no es cierto? Es una cuestión de segundos. ¿Por qué? Porque la naturaleza no puede ser cambiada. El Evangelio es una naturaleza. ¿Vieron por qué un pájaro no tiene que ir a la escuela para aprender a volar? Porque eso está ¿dónde? En su naturaleza. Él tiene una naturaleza y esa naturaleza tiene una mente. Que cuando nace el pichón no puede volar, pero a medida que va madurando, va a poder hacer todo aquello por lo cual fue creado. O sea que cuando nosotros nacemos de nuevo, somos bebés espirituales. Pero a medida que vamos madurando, vamos a poder reproducir todo aquello por lo cual fuimos creados. Expresar esa naturaleza divina en mayor plenitud. Pero si una persona escucha el mensaje, pasa al frente, dice: Señor, te doy toda mi vida, lo cual es grandioso, pero después va a su casa y sigue tomando sus propias decisiones y no es Cristo quien toma las decisiones por ella, lo que dijo en la oración nunca ocurrió.
Pero después de un año o dos ya habla como un cristiano, canta como un cristiano, predica como un cristiano, pero nunca nació de nuevo. Se percibe como un cristiano, por lo tanto se define como un cristiano, pero nunca nació de nuevo. ¿Cuándo se pone de manifiesto la naturaleza a la que pertenece? Cuando viene la crisis, o sea, cuando se tira al balcón. ¿Verdad? Y cuando viene la crisis y alguien ofende tu carne, ¿vos qué haces? Te defendés. Porque ponés en evidencia la naturaleza a la que perteneces. Y Jesús, cuando miró a la gente, al violador, al ladrón, al delincuente, en vez de decir ustedes son un desastre, ¿qué dijo? Tuvo compasión de ellos, porque lo vio como oveja sin pastor. Cuando alguien hace algo incorrecto contra vos, quien tiene a Cristo mira con compasión a aquel que es inmaduro, no lo quiere matar, anhela dar la vida por él como Cristo la dio por nosotros, porque eso es Cristo en nosotros. Créanme, la ideología de género está en la iglesia, por eso es necesario entender que el Evangelio es naturaleza. Nos fue concedida una naturaleza divina que expresa la persona a la que pertenecemos. Hermanos, siempre manifestamos la naturaleza que más alimentamos. A todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón. Perdón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que el nuevo hombre se renueva hasta el pleno conocimiento, según la imagen de aquel que lo creó. En el nuevo hombre no hay Juan, no hay Pedro, no hay griego, ni bárbaro, ni escita, ni circuncisión, ni varón, ni mujer, porque en Él, Cristo, Él es el todo y en todos. ¿Me entienden? Todo lo que está acá es Cristo. Podemos identificar, o sea, yo puedo identificar mis pulmones, mis piernas, mis manos, lo puedo identificar, pero soy todo yo. ¿Verdad? Somos Cristo. Somos su cuerpo. Por lo tanto, esta es nuestra identidad y nos debemos expresar como Él. El mundo lo tiene que ver en nosotros, hermanos. Y no tiene nada que ver con lo que sentimos, sino con lo que somos en Él. Conviértanse en lo que ya son. Amén. Nosotros somos esto. Pero esto todavía coexiste. Por lo tanto, cada vez que aparece una situación, dice, actúa como este. No actúes como este. Convertite en lo que ya sos. Entonces, no nos tenemos que morir. Ya estamos muertos. ¿Entienden? Solo que no estamos actuando como muertos. ¿Por qué? Porque todavía no llegamos al pleno conocimiento para percibirnos muertos a nosotros mismos y vivos en Cristo Jesús. Entonces, si la salvación es una persona y yo le conozco a Jesús un 1%, ¿cuánto de mi vida se expresa como salvado? Un 1%. Pero la salvación me fue concedida completa. Soy salvo. Pero cuánto conocimiento de Cristo tengo es la medida y el porcentaje de salvación que se expresa en mi vida. O yo puedo estar en Cristo y tener mi matrimonio roto. ¿Por qué? Por inmadurez, hermano. Inmadurez. Carnalidad.
dice que el matrimonio es lo que revela el misterio de Cristo con la iglesia, como Cristo el esposo y la iglesia la esposa. La esposa era un desastre. Y aún así Él se murió por ella para salvarla y para santificarla. Entonces, vieron que los problemas del matrimonio es que ella no es como a él le gusta. O él no es como a ella le gusta. ¿No es eso? ¿Vos nunca te preguntaste que si vos querés que tu esposa sea como a vos te gusta, nunca va a ser como a Dios le gusta? ¿No es cierto? Ahora, esa no es la pregunta que yo me tengo que hacer. Yo no me tengo que preguntar cuándo mi esposo o mi esposa va a cambiar. La pregunta que yo me tengo que hacer, entendiendo que revela el misterio de Cristo con la iglesia, es ¿en qué momento yo dejé de sentir el gozo de hacer su voluntad? ¿En qué momento yo dejé de sentir el gozo por amar al que no lo merece? ¿En qué momento dejé de sentir el gozo de amar a Cristo en mi esposa o en mi esposo, sin importar las circunstancias, si está equivocada o no? Porque morir por el que no lo merece es poniendo el gozo delante de nosotros. Cuando yo no siento el gozo de dar mi vida por mi esposo o mi esposa, aunque no lo merezca, aunque no esté haciendo las cosas bien, tengo que darme cuenta que eso no hace responsable a mi esposa del problema o a mi esposo me hace responsable a mí delante de Dios. ¿En qué momento perdí el gozo por hacer su voluntad? Por amar al que no lo merece. No hay chance, hermano. Miren, nuestra infidelidad jamás logró que Cristo deje de amarnos. Nada de lo que hagamos puede hacer que Él te ame menos. Esa es la gloria del uno. ¿Saben cuál es la gloria del uno en el matrimonio? No son dos personas que se ponen de acuerdo para caminar juntos. Eso no es el matrimonio. El matrimonio son dos personas que renuncian a sus voluntades para que solo se produzca la voluntad de Dios en ellos. ¿Saben qué es la gloria del uno en la iglesia? Un montón de gente que renuncia a sus voluntades para que solo se cumpla la voluntad de Dios en la iglesia. No hay manera de ponernos de acuerdo, hermano, a menos que Cristo, que es la cabeza, nos gobierne. Esa es la gloria del uno, el Cristo corporativo. Ahora, yo ya hablé un montón, pero quiero terminar. ¿Saben cuál es la diferencia entre un hijo, un siervo y un discípulo? Es que el discípulo y el siervo no permanecen en la casa. ¿Sabían eso? ¿Saben cuál es la casa? Jesús le dijo a la mujer samaritana: a partir de ahora no van a ir más a adorar ni a una montaña, ni a un edificio, ni a una ciudad. A partir de ahora el único lugar de encuentro con el Padre soy yo. Yo hago posible la adoración porque soy todo lo que adora al Padre. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Y dijo en Juan 2, destruyan el templo y yo lo voy a reedificar en 3 días. Y la palabra dice que estaba hablando de Él. Él es el templo, Él es la casa. Nosotros habitamos en Él. Estamos en Él, Él es la casa. Amén. Los hijos permanecen en la casa, no se van. El hijo sirve, el hijo aprende del Padre, o sea, es siervo y es discípulo, pero permanece en la casa. Aquel que es siervo
viene, trabaja, se produce la fiesta y se queda hasta último momento guardando todo, limpiando todo, pero una vez que ya todo está limpio, hecho, ¿qué pasa? Se va a su casa. Pero el hijo permanece, porque es su casa. Y dice, papá, ¿cuánto se gastó? ¿Qué se rompió? ¿Qué hay que arreglar? Porque es nuestra casa. Es parte de la casa. No podemos actuar como si no fuéramos parte de la casa, porque somos la casa, estamos en la casa, es nuestra identidad, es nuestra responsabilidad. ¿Cuál es una de las crisis más grandes de la iglesia de este tiempo? Que está llena de consumidores. Gente que viene, sirve y se va, pero no se siente responsable de la casa porque no está, no siente, no se identifica, no tiene la identidad de Cristo. ¿Qué falta? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto se gastó en nuestra casa? Cristo, la casa, el cuerpo. Amén. Termino con este pasaje. Juan 17, 20, 23, orando por vos, por mí, por cada uno de nosotros, Jesús dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Está orando por nosotros, hermano. Y dice esto, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Amén. Gálatas 3, 27 y 28 dice, los que de Cristo estáis revestidos. ¿Saben qué es estar revestido de Cristo? Es nosotros en Él y Él en nosotros. Es como un vaso en el océano. Está lleno del agua del océano, pero revestido del océano. Estamos revestidos de Cristo. Y ahí ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Exprésense como lo que son, conviértanse en lo que ya son. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Amén. Que Dios lo logre en nosotros, ¿verdad? Eso depende de nosotros, hermanos. Mientras nosotros no nos bajemos de esto, Dios lo va a lograr. Amén. La gracia del Señor esté en cada uno de ustedes. Amén.